Bueno, buenos días a todos. De primera mano quisiera contestarles que los procesos de actualización que han estado en Colombia suponen un gran debate, pero es importante tener en cuenta también que, si se quiere, los municipios también estamos inmersos en una circunstancia y es como tratar de aliviar las consecuencias que tiene la actualización catastral. Porque, mire, con el doctor Pedro, de alguna manera tenemos una virtud, una ventaja, si se quiere, y es que en los últimos años hemos apoyado a municipios que han hecho procesos de actualización catastral. Y eso nos ha permitido, con el doctor Pedro, conocer de primera mano ejercicios en donde realmente hay municipios en donde no se han aprobado este tipo de proyectos de acuerdo y han tenido consecuencias que son gravosas, y otros municipios en donde hemos propuesto mitigaciones frente a tal circunstancia. Decirles que con base en ello no es una circunstancia exclusiva que no conozcamos cuáles son los resultados. Particularmente yo estoy asesorando 6 municipios este año, en donde 4 de ellos han hecho, están haciendo un proceso de actualización o actualización de rezagos, que es más complicado inclusive. El municipio de Mosquera, esto lo digo para que tengan en cuenta que el proceso se ha venido haciendo en otros lugares. El municipio de Mosquera está haciendo actualización catastral con el IGAM, y hace 20 días el Consejo aprobó un proyecto de mitigación en reducción al impuesto predial, producto de la actualización catastral. Yo lo digo para que tengan en ese contexto que aquí hay un proceso de experiencia y conocimiento frente a lo que estamos proponiendo. Y adicionalmente una circunstancia, y es que es otra cosa que se ha vuelto como un mito, y es que este tipo de proyectos lo que hacen es validar la actualización catastral. Es decir, que si se aprueba un proyecto, entonces es que estamos dando la razón a la agencia catastral. Digamos que eso es importante tenerlo en cuenta acá en este debate, estimados concejales, porque se apruebe o no se apruebe el proyecto, la actualización catastral entra en vigencia. Y esto lo digo básicamente para que tengan en cuenta, y en un debate que hemos tenido acá, y siempre que me reúno con ustedes, es algo que alguna vez digo representantes, es algo muy didáctico frente al tema, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares que también en diferentes consejos donde yo acompaño, pues la decisión puede ser sí o no, porque ese es el debate, no es decir que sí a todo o no a todo, sino un ejercicio de debate evaluando por qué sí y por qué no. Pero sí es importante tener en cuenta, y esto no lo digo ni siquiera motivando que debería ser el proyecto, sino que para que la ciudadanía y los consejos tengan presente que si el consejo no aprueba el proyecto, igual el municipio está obligado por ley a aplicar la información que entregue el gestor catastral. En ese sentido, si la decisión es no, o si el gobierno municipal no hubiera presentado un proyecto de acuerdo, el asunto es que no se le pone límite al crecimiento del impuesto, que son dos cosas distintas. Entonces, aquí lo que se propone es una limitación al crecimiento del impuesto, que ya lo voy a explicar. Si no se aprueba, o si el gobierno municipal no lo hubiera presentado, pues el impuesto no iba a tener límite. Y les voy a decir una cosa que es aún más interesante. El municipio de Cogua se va a convertir en ejemplo de los proyectos de acuerdo para otros tipos de municipios que están haciendo actualización catastral. Y esa pequeña introducción termina diciendo que, si se quiere, los municipios también terminamos siendo un poco víctimas de la administración que teníamos que aplicar. En la historia de Colombia, el único que puede determinar que no se aplique una actualización catastral es el presidente de la República. Y eso tendría que suceder en una circunstancia excepcional, ¿no? Y en Colombia creo que solo ha pasado una vez en la década del 90, con Paz de Río, cuando se quiebra esta empresa y el 95% de la población dependía de esa empresa. El resto no ha habido en Colombia, inclusive en los últimos años, una sola determinación en donde diga no se aplica actualización catastral. Sí o sí, el alcalde está obligado a aplicar, con o sin proyecto de acuerdo. Reitero, no lo digo para que lo aprueben o si lo aprueben, no lo aprueben, sino lo digo es para que tengamos el contexto frente al tema. Es decir, que después de 17 años el alcalde está obligado a ello.
Entonces, ahora sí voy a empezar. Esto es una introducción para que podamos tener en cuenta por qué la importancia de los procesos de actualización catastral y por qué los municipios y la administración municipal está obligado a aplicarlo. No es una circunstancia. Y fíjense, en las discusiones que se tienen de esta naturaleza, es culpa de la alcalde, es culpa de los concejales. No, que la ley nos ha puesto esta circunstancia y en el ejercicio democrático, pues como el alcalde es el que propone y los concejales son los que deciden, en el proceso democrático, pues finalmente es la responsabilidad de hacer este tipo de cosas. Lo que estamos hablando aquí es tomando una decisión de política económica, una decisión gubernamental. Y eso supone que cuando se toman decisiones gubernamentales, nosotros tenemos 4 componentes fundamentales. Uno, la existencia de una autoridad. En este caso estamos hablando de 3 elementos fundamentales. El gobierno municipal a través de su alcalde, el gestor catastral, en este caso la agencia catastral de Cundinamarca, y el actor fundamental para la toma de decisiones, que es el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal es la representación natural de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Es decir, que quienes están aquí representan a los ciudadanos, se entregaron esa facultad para tomar una decisión cualquiera. Y esa decisión es a través del carácter deliberativo, los pros y los contras de las decisiones, a través de un objetivo que está trazado en el plan de desarrollo. Y ojo que la actualización catastral no es solamente el plan de desarrollo del municipio de Córdoba, es una meta del gobierno Santos, la ley 1450, del gobierno Duque y del gobierno Petro. En ese orden de ideas, el plan nacional le ha puesto a los planes departamentales y municipales la obligación de concentrar la política catastral y llevarla a cabo en los municipios, inclusive. Ahora, entonces tenemos allí un objetivo trazado en el plan de desarrollo y el instrumento de nosotros es el acuerdo de rentas, con el que vamos a mitigar o matizar el asunto que es la actualización catastral. Yo tengo aquí por hacer una cosa que es importante y es un texto del economista argentino Osvaldo Schenker. Puse que si a veces tiendo a ser un poco académico, pero pues 30 años dedicando clase lo pone a uno en estas circunstancias. El economista argentino Osvaldo Schenker nos dice una cosa, que es un texto académico, reitero, y es que dice en su texto las 3 G: gobernar es grabar para gastar. Eso suena complicadísimo, yo necesitaría una de diapositiva, pero nosotros también nos pone una circunstancia muy compleja, y es que la Contraloría ya ha venido haciendo observaciones en los últimos años en materia de actualización catastral y ha dicho a los municipios: ustedes sí o sí tienen que hacer actualización catastral. So pena de responsabilidad de tipo fiscal a los alcaldes, secretarios de Hacienda y general del gobierno municipal que no hagan actualización catastral. Ya muchos municipios tienen observaciones de parte de la Contraloría y nos han escrito diciendo: señores, tienen que hacer la actualización catastral porque sus predios están desactualizados. Pero reitero, además de lo que les digo de los planes de desarrollo, la Contraloría permanentemente les envía los comunicados a los alcaldes y a las secretarias de Hacienda diciéndoles: o hacen la actualización o tienen observaciones de tipo fiscal, penal y disciplinario, que es muy complicado. Entonces, Osvaldo Schenker nos pone en esa circunstancia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la actualización catastral, entonces tenemos que tener en cuenta un marco normativo, que era el que hablaba el doctor Pérez. En primer lugar, la Constitución del año 91, porque ahí están fijados los principios tributarios. En segundo lugar, Ley 14 del 83 y sus decretos reglamentarios, 333 del 86, y adicionalmente la Ley 44 de 1990, la Ley 1450 del 2011 y la Ley 1995 del 2019. Este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta, porque todas esas leyes hoy están fijadas y están vigentes en Colombia. Y son las leyes que nos permiten tomar decisiones y proponer lo que aquí estamos planteando. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque aquí estamos hablando de leyes del siglo pasado, algunas de ellas, que nos han dicho: usted tiene evidente eso,
tengan en cuenta para lo que va a proponer y tiene vigentes algunas opciones. Siguiente. Entonces, tenemos que coger todas esas leyes y hacer un ejercicio de proponer situaciones que nos puedan favorecer. Y adicionalmente, ¿cómo lo tratamos de hacer? Miren, una pregunta que el alcalde nos hizo cuando estábamos haciendo este ejercicio con el doctor Pedro y la doctora Vino. Cuando nosotros vamos a cobrar el impuesto, lo primero que tenemos que mirar es quién paga el impuesto. La ciudadanía. Entonces el alcalde dice, lo que usted me va a proponer, Diego y el doctor Pedro, hágalo en virtud del principio de equidad, el principio de eficiencia, el principio de progresividad. Y entonces en materia tributaria lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es cómo hacemos que nuestros impuestos sean equitativos, eficientes, progresivos y, si se quiere, justos con la ciudadanía. Es fácil hacerlo, es dificilísimo de cara a 16 años de desactualización catastral. Sí. Aquí quiero contextualizar una cosa que es importante y que escuchaba en la lectura del documento hace un momento. La gestión catastral no es realizada directamente por el municipio. La gestión catastral la hacen los gestores catastrales, el más conocido es el IGAC, y producto del Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos se crea la descentralización y hay entidades que lo pueden hacer diferentes al IGAC. Nosotros hoy contamos con la Agencia Catastral de Cundinamarca. La responsabilidad del gestor catastral, y esto lo digo para que tengamos en cuenta algunos elementos que yo escuché hace un momento y que hoy estoy escuchando, está marcada en 3 componentes fundamentales. Reitero que no construye el municipio, que los construye el gestor catastral. Y es el elemento jurídico, el elemento físico y el elemento económico. Esos 3 elementos son responsabilidad de la agencia catastral y no del municipio. Yo no puedo como municipio determinar ni lo físico, ni lo jurídico, ni lo económico. Lo físico, ¿a qué hace referencia? El IGAC va y toma la información y habla del área de terreno y el área de construcción. Información que construye el gestor catastral. Fundamentalmente, ¿qué hace? Muy seguramente lo hace planes de ordenamiento territorial, los planes de expansión y demás que le entrega el municipio para que él pueda tomar decisiones, pero él en campo, a través de los métodos que tiene, es el que determina las condiciones físicas de los proyectos. Lo segundo, los elementos jurídicos, propietarios o poseedores de los predios. Eso tampoco lo define el municipio. Y lo tercero, el aspecto económico, que es el valor comercial de los predios en función del mercado inmobiliario. Entonces, fíjense que tenemos 3 componentes que no son materia de lo que el municipio puede hacer, sino que en virtud de la resolución 1040 del 2023 de IGAC, él nos entrega. Y que dicho sea de paso, como lo mencionaba el doctor Pedro, hoy en lo individual de los predios que han sido materia de actualización conoce el municipio. Conocemos los datos que el doctor Pedro nos entregaron hace unas semanas, pero no tenemos a hoy el dato preciso de cada uno de los predios. No lo conocemos ni el alcalde, ni la doctora Vergara, ni el doctor Pedro, para que eso también quede claro que nosotros no tenemos esa información, porque la ley obliga al gestor catastral a entregar esa información a partir del 1 de enero del año siguiente al que se hace la actualización catastral. Es decir, que solo a partir del 1 de enero vamos a tener información individualizada de cada uno de los predios del municipio. Como 2024, que se hicieron la actualización, y solo tuvieron en el mes de mayo, finalizando mayo. Ya tuvieron entre enero y mayo, que el IGAC no les entregó información. Imagínense ustedes el municipio la cantidad de líos que tuvo para poder determinar una de sus principales temas. Yo no lo digo porque nos queramos excusar, sino que si la agencia catastral se demora entregando la información, pues reitero, el municipio también podría ser una víctima de tal circunstancia.
Pero con base en ello es que hemos venido pensando las decisiones de política pública. Y miren, los líos que tiene hoy, municipio como Tabio, municipio como Chía, a la hora de cobrar el impuesto. También hemos estado pensando en cómo solucionar cosas. Y se cuenta con una serie de cosas que hemos evidenciado, pero que hoy son importantes tener en cuenta porque la experiencia ya nos ha enseñado hacia dónde nos puede conducir el tema. Si ustedes quieren, les voy a poner un ejemplo aún más complicado. Municipio de Facatativá, año 2022. La agencia catastral hizo el proceso de actualización en 2021 para entregar en 2022. Y en su momento, en enero de 2022, el director técnico de la agencia catastral de Cundinamarca le dijo al municipio de Facatativá: no le puedo entregar la información. Y solo la entregó en 2023 para aplicar en 2024. Imagínense la locura de este tipo de cosas. No le entregaron la información al municipio, ni siquiera en el año que debería haberse comunicado. Y entonces a veces los municipios quedamos, ¿y qué hacemos? Y allá ya voy a comenzar a hablar. Los gestores catastrales tienen diferentes métodos, directos e indirectos, todos ellos son responsabilidad de la agencia catastral. Entonces, miren, aquí hay 4 componentes fundamentales con base en lo que les estoy diciendo. Escuchen de hablar un poco, pero es importante tener en cuenta todo este contexto, porque ustedes tienen que tener claro cuáles son las instrucciones. Reitero, miren, yo he estado en los últimos 5 años en más de 6 municipios en donde se ha hecho actualización, y tal vez Coco es el ejemplo del mejor modelo que hemos adoptado en los últimos años. Inclusive también les digo que en Mosquera, hace parte del equipo de Mosquera, donde también soy asesor, un equipo de asesores de Antioquia. Y en Antioquia, que han tenido procesos de actualización catastral, tampoco han tomado tan buenas decisiones como las que planteamos aquí. Tenemos 4 componentes entonces: lo físico, lo jurídico, lo económico, responsabilidad delegada de la agencia catastral. Agencia Catastral de Cundinamarca. 3 componentes: lo físico, lo jurídico y lo económico. Y el municipio es responsable de una sola cosa: el impuesto. Si el próximo año hay información jurídica mal entregada, nosotros no la podemos modificar. Si supongamos nos entregan un predio con un nombre que no corresponda, quien tiene que corregir eso es la agencia catastral. Nosotros podemos ser un mecanismo para llevar la información. Pero nosotros, si a la doctora Liliana le dicen Diego Martínez, yo no tengo predios acá, Diego Martínez tiene un predio en Copa, me toca ir a la agencia catastral de Cundinamarca y decir que tengo predios en Copa. Si adicional a eso la agencia catastral dice: mire, su predio mide 200 metros cuadrados y resulta que mi predio mide 100 metros cuadrados, tengo que ir a la agencia catastral de Cundinamarca y decirle: el predio que usted diciendo que mide 200 metros, usted lo dijo mal. Tienen que llevarlo, medirlo nuevamente y pasarlo a los 100 metros que tiene. El municipio no puede modificar esa información. Y el avalúo, que es el que me entrega la agencia catastral, si viene mal un avalúo porque el ciudadano considera que ese avalúo no es, el municipio no lo puede cambiar tampoco. Le tiene que reclamar a la agencia catastral. El único elemento que nosotros debemos resolver es el tema tributario, el impuesto. La tarifa no es, porque le puso tarifas, el año anterior era aquella, etc. Ese es el único elemento que nosotros podemos garantizar, que podemos modificar. Ahora, como decía el doctor Pedro, el impuesto predial tiene una particularidad, y es que en el año 2011, el gobierno nacional, estoy hablando de Juan Manuel Santos en 2011, dijo que al 2025 el 100% de los municipios de Colombia deberían estar actualizados cadastralmente. Definido en el documento COMPES 3958, reitero, entonces no es un capricho del gobierno, de los concejales, no, es que la ley le dijo: señores municipios de Colombia, en 2025 el 100% de los municipios tienen que estar actualizados. Ese es un mandato legal que nos ha tocado cumplir a nosotros. Reitero, para que la ciudadanía también lo tenga. No es un capricho de los gobiernos. Les ha tocado hacerlo. Y eso tiene una connotación adicional, y es que la ley ha dicho que los alcaldes municipales
tiene que hacer actualización cada 5 años. Y aquí estamos hablando de 16 años de desactualización catastral. Yo no voy a hablar de nadie hacia atrás porque no me corresponde, pero han pasado muchos alcaldes hacia atrás que tenían la responsabilidad de la actualización. ¿Cuál pudo ser la razón para que no hicieran? Cualquiera. Temas económicos, porque es costoso hacer una actualización, sociales, políticos, lo que sea. Pero la ley dice, ojo, cada 5 años. Si se hiciera cada 5 años, no tendríamos los líos que estamos presentando hoy en toda Colombia. Les cuento, en 2011 la preocupación del gobierno nacional se marca en una cosa muy particular, y es que el 90% de los municipios en 2011 de Colombia estaban desactualizados. Todo el país estaba desactualizado. Y le dice la ley desde el año 83, le está diciendo, señores gobernantes, actualización catastral cada 5 años. Hoy, producto de lo que está pasando, yo creo que quienes tengan esa facultad de aspirar a un cambio político como ser alcalde, ya piensan mucho más en decir, oiga, yo tengo que hacer procesos permanentes de actualización, es decir, que quien sea alcalde dentro de 5 años, ya se tiene la responsabilidad de por qué hacerlo cada 5 años y no esperar cada 16 años, cada 20 años, cada 18 años. Eso también ha hecho que en la política pública se entienda que los alcaldes, cuando lleguen a gobernar, dicen, oiga, yo no puedo dejar un 20, 16, 18 años de eso, porque las consecuencias son más duras para la sociedad así que tomar los procesos de una manera mucho más rápida como la ley COVID. Eso no es el primer elemento de investigación que toma la ley dice, el gestor catastral debe obtener avalúo comercial y es el mandatario en virtud de la norma que le dice, ¿qué norma? La resolución 1040 del 2023 del IGAC le dice, señor alcalde, usted decida, aplicamos el avalúo catastral mínimo sobre el 60 y máximo sobre el 100%. Irresponsable sería un gobernante decir, como en foco no es que pague sobre el 100%. No, porque hay una responsabilidad de tipo social. Entonces el alcalde te dijo, si mi primera decisión es mitigar el valor de la avalúo catastral, pues vamos por el mínimo que me permite la ley. La ley 1450. Y dice que el mínimo para liquidar el impuesto predial es el avalúo catastral sobre el 60% del avalúo comercial. Y el atraso económico también es muy grande porque antes de estas leyes el avalúo se fijaba, el catastral se fijaba entre el 20 y el 40% del comercial. Entonces, por ejemplo, yo tengo un predio en el municipio de Verdad Bajo. El predio hoy puede costar 400 millones de pesos y yo estoy pagando 20 años de impuestos sobre un avalúo de 20 millones de pesos. Cuando el predio ya tiene una connotación económica muy fuerte. Y esas son como las implicaciones de tanto tiempo de desactualización. Y ahora bien, aquí vienen algunos elementos que nosotros consideramos importantes. Y aquí, en lo que voy a exponer, está la esencia del artículo que planteamos como mitigación del impuesto predial. Con esto no quiero decir que no vaya a haber afectación, ¿no? Hay afectación. Lo que estamos tratando de proponer aquí es que la afectación sea lo mínimo posible en función de las condiciones socioeconómicas de la población, de los ciudadanos. La ley 44 establece que las tarifas se deben fijar entre el 5 y el 16 por mil. Y para cierto tipo de predios la tarifa puede llegar a ser del 33 por mil. Y fija unas reglas de cómo se deben determinar las tarifas. Pero nosotros en este proyecto de acuerdo no modificamos tarifas por una razón, o bueno, dos razones fundamentales. La primera es que el municipio en este momento no conoce el avalúo individual de los predios que fueron objeto de actualización catastral. Entonces, si bien es cierto, el doctor Pedro nos leía una información que nos entregó el gestor catastral, también es cierto que no nos ha dicho quiénes son esas personas que sufrieron modificaciones de manera individual. Eso solo lo vamos a conocer el próximo año. Entonces, cambiar las tarifas sin conocer quiénes son los afectados sería absolutamente irresponsable. Pero lo segundo, tal vez lo más importante de por qué no se modifican las tarifas en este momento,
es porque en virtud de la ley lo que el municipio debe hacer, este y cualquiera, no es cambiar tarifas, sino mirar cómo limita el crecimiento del impuesto de lo que se liquidó en 2025 a lo que se va a liquidar en el 2026. Es decir, que el cambio tarifario, ya vamos a ver los ejemplos, no necesariamente hace que el impuesto sea menor o mayor. Lo que hace que el impuesto del primer año de actualización catastral sea menor es lo que sigue, doctor Viviana, que es, si quieren me ayudas con el siguiente, que es los límites del impuesto predial. Y ahí esta es la esencia de entender el proyecto de acuerdo que nosotros estamos planteando. Como lo decía el doctor Pedro, el primer límite que establece la norma es la ley 44, que dice: un ciudadano no podrá pagar más del doble o liquidarse más del doble del impuesto que pagó el año anterior. Es decir, que la ley 44 de primera mano nos dice: si yo pagué 100 pesos hoy, lo máximo que podría llegar a pagar el próximo año es 200. Pero en virtud de ello, la primera consideración, la segunda después del 60%, es que el municipio le propone al Consejo Municipal que el límite no sea el 100%. Le dice que el límite sea el 40% más el IPC. Es decir, que el límite máximo ya no es hasta el doble, hasta el 100%, sino más o menos hasta un 45%. Segundo elemento de mitigación, honorables concejales. Le estamos diciendo al Consejo: si no aprobamos o no presentamos una iniciativa de esta naturaleza, el impuesto se va al doble. Si nos damos la tarea de discutir aquí, el impuesto crecerá en un 45% más o menos. Menos, o digamos, si se quiere la expresión, 55 puntos menos de lo que la ley le concede de incremento el próximo año. Palabras más, palabras menos. La ley que dice: si yo pago 100, el próximo año pago 200. En cómo estamos diciendo: si yo pagué 100, el próximo año pago 145. Muy por debajo de lo que la ley dice. ¿Qué ha pasado? El doctor Pedro y yo fuimos asesores del municipio de Tenjo cuando se hizo la actualización catastral. Llevamos iniciativas de esta naturaleza en el Consejo y la comisión ni siquiera dejó a la plenaria. No lo aprobó. En el primer año de actualización en el municipio de Tenjo, a muchos ciudadanos se les duplicó el impuesto. Aquí lo que estamos diciendo, si viene siendo un crecimiento del 45 es alto, lo que estamos tratando de decir es: no lo llevemos al 100, porque el mensaje de la ciudadanía es: si no proponemos algo, si no se toma una decisión de esta naturaleza, el próximo año de una vez el impuesto se duplica. Lo que estamos diciendo aquí es: pongamos un límite, 45%. Es alto, sí, pero está 55 veces más bajito que lo que dice la ley. Por eso digo que de alguna manera la propuesta que estamos trayendo aquí es para limitar el crecimiento del impuesto, más allá de cualquier tarifa. Segundo, pero la ley dice que no se aplica ese límite para los predios nuevos, los que se incorporen por primera vez al catastro. Nosotros proponemos una fórmula para que algunos tipos de naturaleza también nosotros proponemos, si bien es cierto que los predios nuevos no tienen límite, nosotros proponemos para aquellos que se consideran mejoras que tengan un límite. ¿Qué ha pasado? Muchos municipios de Colombia no le ponen límite, por ejemplo, esto que se llama las mejoras, y nosotros aquí estamos proponiendo límite también para los predios de mejoras, que ya nos habían preguntado qué va a pasar con esos predios que tenían un lote y fueron dividiendo y demás. Le vamos a poner un límite a las mejoras. Si no le ponemos ese límite a las mejoras, ¿qué pasa? Inmediatamente el próximo año el impuesto les va a pleno. Pagaban 10 y el incremento del, como decía el doctor Pedro, fue de más del 500%. Entonces el impuesto les crecía 500 veces, 800, 1000 veces. Por lo que estamos diciendo aquí es: ojo, pongamos un límite también a ese tipo de predios para que no tengan límite.
Para los terrenos urbanizados, no urbanizados y terrenos urbanizados no construidos, la norma dice a ellos no se les aplica límite. Y nosotros aquí sí estamos en el marco de la autonomía proponiendo un límite para lo que se conoce como lotes de corte. Ya les voy a mostrar ejemplos durísimos de lo que puede pasar si no le ponemos un límite a él. Y adicionalmente, para todos aquellos predios que no figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo valor se ordena en la construcción en él realizada, también ponemos un límite de terreno. Y ojo, porque no lo digo que esto sea un tema de que entonces si lo que nosotros proponemos no se hace, entonces no hay más solución. Estamos en el debate y estoy exponiendo lo que planteábamos frente a tal circunstancia. El siguiente componente, todavía me ayudas con la diapositiva, es la ley 1995. La ley 1995 tiene una premisa y es que nos resuelve el segundo año de actualización cadastral. Pero muy seguramente, estimados concejales, el próximo año vamos a tener dos situaciones. Una actualización de lo que hace falta de los municipios y una del municipio y un segundo año para los que ya fueron en materia de actualización. Nosotros vamos a estar en la circunstancia del próximo año de terminar con los predios que hacen falta actualizar y en el 2027 ya será el segundo año de actualización de los que van a entrar en materia. Entonces, muy seguramente vamos a estar obligados aquí el próximo año con el señor alcalde a traer otro proyecto de acuerdo que indique segundo año de actualización para algunos y primero para otros. Es un ejercicio más complejo de la ley 1995 dice en el segundo año de actualización cadastral el incremento es el IPC más 8 puntos. Entonces nos resuelve el 2027 para los que el próximo año paguen producto de la actualización cadastral. Y dice que los predios que estén en estrato 1 y 2 que tengan una evaluación de menos de 135 salarios mínimos legales, el incremento simplemente será del IPC. Hoy 5.3 más o menos lo que va corrido de año a año, de noviembre a noviembre. 5.3, es decir, que todos aquellos predios que estén en estrato 1 y 2, su incremento el próximo año también lo resuelve la ley, es el 5.3. Entonces fíjense que hay una cantidad de elementos que nos tenemos que tener en cuenta acá, porque cuando dicen que es hasta doble, no, a todo el mundo no le va a crecer el doble. Hay muchos predios que el próximo año va a tener un incremento del 5.3. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto es el salario mínimo? Todavía no conocemos. Si fuera el salario mínimo de hoy, 135 salarios son más o menos 192 millones de pesos. ¿Ah? Entonces el próximo año, vivienda de menos de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes va a estar por encima de los 200 millones de pesos. Y su incremento tan solo será de IPC, importantísimo tenerlo. Y la ley 1995 también dice aquí ¿Tiene dolor de cabeza? a lo que dice la ley 44 sobre extremos que cuesta discriminación. Entonces, listo, si quiere, vamos a ver. ¿Dónde está los Y es 90%? que propone que el municipio ya. Me extendí un poco, pero es importante tener en cuenta los límites, porque es que ahí está en ese número de proyecto de acuerdo. Y es importante que nos dice la ley, que nos ponen los topes altos y que plantea el municipio, porque ponemos unos temas inferiores. Primero, una circunstancia que ha generado mucha controversia, y esto de los municipios cercanos como Chía y Tabio, es que la información catastral fue entregada hasta mayo, pero entre el 1 de enero y el momento en cual la agencia catastral entrega información, encontramos una serie de elementos, y es que la gente vende sus predios. Para esa venta del predio, ¿qué necesita? ¿Qué le pide el notario al ciudadano? Pues pasizarlo. En estos municipios no les entregan pasizarlo porque no han podido pagar el impuesto, porque no les han entregado los avalúos. Lo que nosotros vamos a proponer acá es la extensión del pasizarlo del 2025 con la obligación de que el ciudadano pague el 2026 una vez el gestor catastral nos entregue la información. Esto le permite a la ciudadanía que pueda hacer sus negocios inmobiliarios sin que tenga unas penas pecuniarias que son altísimas. Hay municipios en donde dicen, yo no le tengo ni extensión del pasizal, y el señor hace su negocio en enero, y entonces le dice, pero si usted no me
entrega todos los papeles, le cobro el 30% de lo que tenemos en el negocio. Aquí lo que estamos tratando es de resolver un tema, y es que no se limite el movimiento, cuántos créditos se venden entre el 1 de enero y el momento en que se envía el impuesto. Muchísimos. Y si yo digo, ciudadano, no le funciona pasarlo, hace su negocio, hace sus proyectos de calidad, hace contratos, no los puede vender porque no tiene pasarlo, y le estamos dando la posibilidad de extender el 2025 sobre una metodología que se definirá una vez que se apruebe el proyecto de acuerdo, si no aprueban, y determinar una extensión de ese pasarlo. ¿Sí? Y aquí está la esencia del proyecto. El proyecto dice, más allá de los límites fijados en la ley 44 y en la ley 1925, que es lo que les acabo de mencionar, el municipio propone. Yo les decía, los lotes urbanizados, no urbanizados, urbanizados no edificados. ¿Cuál es el límite del cobro del impuesto predial sobre esos lotes? Eso solo pasa en urbano. No tienen límite. No tienen límite. Pero el municipio dice, ojo, ¿por qué más bien no le decimos a los ciudadanos concejales que todos aquellos lotes urbanizados y no urbanizados de menos de 250 metros cuadrados, el crecimiento máximo sea de 3 veces lo que pagó en este año? Y para todos aquellos lotes urbanizados y no urbanizados de más de 250 metros cuadrados, el límite será hasta 5 veces lo que liquidó en el 2025. Si quieren, me ayudas con las siguientes 2 diapositivas. No, fíjense que voy ejemplo y ya me devuelvo. Ahí. Miren el ejemplo de este tipo de cosas. Nosotros podríamos decir que un lote urbanizable en el avalúo del 2025 tenía un avalúo de 10 millones de pesos, 16 años de desactualización catastral. Pero justo el pasado, que producto del crecimiento del municipio y del mercado inmobiliario, ese lote hoy tenga un avalúo de 800 millones de pesos. Decía el doctor Pedro, la mayoría de los predios han tenido incrementos del más de 500%. Y es que ya ha pasado. En municipios como Chía, como Tenjo, como Mosquera, hay lotes que han pasado de avalúos de 10 millones a 1.000 millones de pesos. Y les cuento una cosa que es más compleja. El 95% de los predios del municipio de Córdoba tienen avalúos hoy inferiores a 150 millones de pesos. O sea, hay personas que tienen predios avaluados en menos de 10 millones de pesos. Y en el mercado real, pues no vale eso. Y es una información que nos entrega el gestión catastral y nos genera complicaciones. ¿Qué pasa entonces? Si ese lote tiene un avalúo de 10 millones, se le cobra una tarifa del 21 por mil. Nos paga 210.000 pesos hoy. Impuesto predial. La ley dice que ellos no tienen límite. Si el lote se sube a 800 millones de pesos en el año 2026, la tarifa es del 21% y el impuesto de este señor es de 16.800.000 pesos. Reitero, esto no lo hizo ningún municipio diferente a Córdoba. Estos predios se fueron de 200.000 pesos a 16 millones de pesos. Imagínense la locura de la Secretaría de Hacienda diciéndole a los señores su impuesto subió de 210.000 a 16 millones de pesos. Y lo que le está diciendo el gobierno al Consejo y a la ciudadanía es: si ese predio mide más de 250 metros cuadrados, el impuesto crecerá máximo 5 veces de lo que pagó este año. Es decir, que pasaría de 210.000 a 1.050.000. Si el proyecto se achica, porque puede ser, o el gobierno no hubiera presentado una situación de esta naturaleza, inmediatamente, el impuesto de este ciudadano le sube a 16 millones de pesos. Yo les decía al principio de lo que estaba hablando, es que el alcalde lo primero que nos dijo es: pensemos en la ciudadanía. Ustedes imaginen que nosotros hubiéramos propuesto una cosa de esta naturaleza y el próximo año la doctora vivienda esté cobrando a una persona que pagaba 210.000 pesos, 16 millones de pesos. Que si bien es cierto pasar de 200.000 pesos a 1 millón es un valor significativo,
Imagínense pasar de 16 millones. Ahí está la esencia del proyecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque les repito, municipio de Tenjo no adoptó estas disposiciones y lo digo porque ustedes lo pueden verificar. Ya lo pongo con nombres completos. Ellos eran los asesores allí. Y de alguna manera el precio, el valor del impuesto, muchas personas se les subió así de exagerado. Pagaban un año 1 millón de pesos y al año siguiente les subió a 20 millones de pesos el precio. Hubo personas en las que se les subió inclusive a 200 millones de pesos el impuesto. Además de documentos que dentro de internet la persona profesional esperamos a que pueda interesar en toda la programación. La transmisión vamos. Y tu compañero vamos a hacer Bueno, vamos.